Reciba un cordial saludo, apreciados hermanos y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Vamos a orar. Muchas gracias te doy, querido Dios, por la oportunidad que nos das de estar con nuestros hermanos, esperanzados en que la bendición del cielo repose en cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos en Jesús. Amén. Del Maestro para los Maestros. Para esta semana el título de la lección fue Motivación y preparación para la misión. Me encuentro en estos momentos en la sala de espera del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos de la ciudad de Barranquilla, esperando mi vuelo que me ha de llevar de vuelta a la ciudad de Medellín luego de cumplir la misión de haber venido a acompañar a mi madre en este periplo de su cirugía. Gracias a Dios y gracias a aquellos que se enteraron de la novedad de mi madre y que oraron por la recuperación de su salud, les tengo un parte positivo. Ella va en franca recuperación. Entonces, muchísimas gracias. Entremos entonces en materia. Motivación y preparación para la misión. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 24 y el versículo 44, y dice de la siguiente forma: Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este versículo es relevante. Allí se contiene prácticamente todo lo que las escrituras hebreas, la Tanaj, hablaban acerca de nuestro Salvador. Sin embargo, durante esta semana lo que vamos a hablar es cuál es la motivación que está detrás de la predicación o de la promulgación del Evangelio. ¿Qué motivación hay en ti? Pablo presenta unas dos posibles motivaciones cuando les escribe a los filipenses en el capítulo 1, desde el versículo 15 al 18, y él dice: es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Otros anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero, ¿qué importa? Lo importante es que por pretexto o por verdad, Cristo sea anunciado, y esto me alegra y me seguirá alegrando. Evidentemente, hermanos, hoy la predicación del Evangelio pareciera que se hubiese salido de las casillas. Hay una pugnacidad entre algunas religiones, entre algunas manifestaciones del cristianismo. Se denota que existe una especie de un odio velado, disfrazado, mimetizado entre las congregaciones. La pregunta para hoy y para ti, que yo me formulo y que te formulo por supuesto a ti y a todos los que puedan ver este video es: ¿qué motivaciones hay detrás de la predicación de la palabra del Señor? ¿Hay por casualidad el deseo de que el mundo entero sepa que es tu religión la verdadera? ¿O quieres presentar realmente a Cristo, a este crucificado, a este resucitado, a este ascendido, a este intercediendo por ti y por todos los pecadores del mundo, y a este próximo a regresar? ¿O qué es lo que hay detrás de tus motivaciones? Entonces, durante esta semana vamos a ver cuáles son las motivaciones que los autores de nuestra lección nos están presentando. Vamos entonces a ingresar. El primer tópico de esta semana del estudio, que correspondió al día domingo 5 de noviembre, se tituló Compartir la buena noticia. Ese es el tópico. Cuando los discípulos dejaron a Jesucristo sepultado, ellos pensaron que efectivamente su esperanza se había derrumbado. Como buenos judíos que eran, ellos esperaban que el Mesías que ellos habían aceptado se levantara de la tumba e incluso pudiese llegar a ser el general del ejército que comandaría la revolución y expulsaría de las tierras sagradas a los odiados enemigos romanos. Ellos vieron cómo durante el proceso del juicio al que Jesús fue sometido, Cristo no hizo absolutamente nada para impedir que fuese crucificado. Ellos esperaron hasta el último momento un acto milagroso, portentoso de Jesús que demostrara de una vez por todas quién era Él, el Mesías prometido. Sin embargo, allí estaba el Mesías prometido, descansando, muerto,
desfigurado. Sus esperanzas, prácticamente humanamente hablando, habían quedado rotas. No obstante, una llamita de fe se conservaba por allí en sus corazones y temprano por la mañana, después de la muerte de Jesús, algunas de sus seguidoras fieles, mujeres, se desplazaron hacia el sepulcro. Ellas llevaban especias con la esperanza de hacer un digno embalsamamiento a su Salvador, a su Redentor, a su Maestro. Evidentemente ellas habían guardado el sábado y habían esperado que pasaran las horas sagradas para poder llegar a este lugar. No hay que tener mucha inteligencia ni mucha perspicacia teológica para entender que estas mujeres esperaban encontrar una tumba sellada y probablemente pedir permiso al sepulturero para ellas realizar el humano gesto de embalsamar el cuerpo de su maestro. Pero, oh sorpresa, cuando llegan al sepulcro encuentran la roca, la piedra rodada, y asustadas, ellas dijeron, la tumba está vacía, posiblemente la profanaron. Estaban realmente asustadas cuando de repente el susto se les incrementa en la aparición de dos hombres con vestiduras resplandecientes, los cuales les dicen, Él no se encuentra aquí. Acuérdense de la profecía, acuérdense de lo que les dijo que resucitaría el tercer día. Vayan y compartan estas buenas nuevas con los otros discípulos. Estas mujeres, del gozo que tenían, ellas pensaron, esto es demasiado bueno como para ser cierto. A ellas no les importó nada distinto de salir corriendo. ¿Dejaron las especias en ese lugar? No lo sabemos. La Biblia no lo dice, pero sí salieron raudas a compartir lo que ellas en estos momentos estaban experimentando. ¿Te imaginas cómo se habrán sentido esas mujeres? Acababan de tener una experiencia tremenda. Habían visto ángeles, habían visto la tumba vacía, pero cuando llegaron a predicarles, a compartirles estas noticias a sus compañeros de espera y de misión, oh, desengaño, cruel decepción. Los discípulos de Jesús, los que estaban esperanzados, los que creían en Jesús, a esas mujeres no les creyeron. Puro cuento, están locas, pensaron ellos. Sin embargo, Pedro, el gran Pedro, como muchos de nosotros, y como Tomás, hasta no ver, no creer, él salió corriendo y llegó a ese lugar. Pero cuando llegó, él entró, miró, salió maravillado de lo que estaba viendo, pero honestamente a él esa visión no le impactó tanto como le impactó a las mujeres que les habían llevado las noticias. Apreciados y queridos hermanos, yo les pregunto, ¿tenemos nosotros una experiencia personal en Cristo? ¿Nos conmueven hoy todavía las escenas de la muerte, la resurrección de Jesús como ocurrió con esas mujeres? A veces, la experiencia de la predicación del Evangelio, estamos tan acostumbrados a hablar de ella, a oír de ellas, que se nos convierte ya en algo muy familiar. Quiere el cielo que la experiencia, la motivación para el cumplimiento de la misión sea todavía poderosa y que nos sacuda el deseo de compartir con otros lo que nosotros experimentamos cuando Cristo ha sido entronizado en nuestra vida. Mientras seguimos esperando el vuelo, vamos avanzando en lo que es el estudio de nuestra lección, y el segundo tópico lleva como título Un fundamento profético y corresponde al estudio de la lección del día lunes 6 de noviembre. Un fundamento profético. Continuamos con lo que sucedió durante esos días y las horas previas y posteriores a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con estos discípulos? En Lucas, el capítulo 24, encontramos el relato extremadamente interesante de la experiencia de dos discípulos. A uno de ellos se le identifica con el nombre de Cleofas. El otro discípulo no sabemos quién es. Van caminando rumbo a Emaús y en el trayecto van hablando,
comentando, hombre, ¿cómo te parece? Cleofas le decía el otro lo que está pasando, qué triste, ¿verdad? El diálogo debe haber sido muy interesante, a veces se ponía un poco triste y no se dieron cuenta que alguien se les acercó e iba caminando con ellos sin emitir palabra alguna, y probablemente estos dos discípulos estaban tan absortos en en su propio diálogo, en sus propios pensamientos, que no se percataron de la presencia de esta persona que iba acompañándolos. De repente, no sé, a lo mejor uno miró y dijo, hey, hola, ¿qué tal? Y Jesús respondió sin que ellos supiesen que era Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Hacia dónde se dirigen? Bueno, vamos a la ciudad, aquí, a Emaús. Ah, ok, yo también voy para allá. Y le preguntan ellos, les pregunta el personaje este misterioso, ¿ustedes estaban hablando de algo? ¿De qué hablaban? Oh, de Jesús, el hombre que fue crucificado. ¿Tú no te enteraste? Y Jesús se hace el sorprendido y les dice, no, honestamente, no sé de qué ha pasado. Hombre, ¿cómo no vas a saber de eso? Jesús, un hombre que nosotros pensábamos que era profeta, y le comentaron todo, pero lo crucificaron, los sacerdotes lo crucificaron, hoy es el tercer día, dijo que iba a resucitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento, Jesús toma la palabra y les empieza a decir, caramba, ustedes son sorprendentes. Y comenzó a darles a ellos un gran sermón para recordarles, la fe de nosotros no debe estar basada en experiencias sensoriales o extrasensoriales. Nuestra fe debe basarse en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 24, versículo 44, dice Jesús, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí tenemos algo importante. Nosotros no debemos olvidar que es la Biblia la que establece el fundamento de nuestras creencias. No puede basarse la fe de nosotros en una experiencia mística, en un arrobamiento. No puede ser posible. Nuestras experiencias deben basarse, deben sostenerse en el fundamento de la palabra de Dios. Y los discípulos también necesitaban ese cambio. Ellos necesitaban cambiar el chip de su cosmovisión. Debían dejar de pensar en que el cumplimiento del Evangelio se iba a realizar aquí en la tierra. Desafortunadamente, en los tiempos actuales, hay grupos religiosos que te hablan de un evangelio de la prosperidad. Otros grupos te hablan de que el reino de Dios se establece aquí y que aquí en la tierra tendremos todos una felicidad. No importa que el pecado todavía perdure aquí. Este tipo de experiencias, este tipo de conceptos son desatinados, porque la Biblia no habla absolutamente de ello, ni augura que en esta tierra, sin el concurso, sin la intervención de Dios, haya felicidad absoluta. Esta felicidad solo se dará cuando Cristo vuelva por segunda vez y la tierra sea hecha nueva, como Él lo ha prometido. Aún sigo a la espera de la apertura de la mesa para poder ingresar al vuelo. Y mientras esto ocurre, vamos a estudiar el tercer tópico de la lección que lleva como título La espera y la misión. Tópico que corresponde al día martes 7 de noviembre. La espera y la misión. Aquí estamos esperando. Pero fíjate tú que el autor de nuestra lección, o los autores de nuestra lección, toman algo que ocurrió posterior a la muerte, posterior a la resurrección de Jesús y posterior a la ascensión de Jesús, que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús finalmente resucita y se les aparece a sus discípulos, Él les dio instrucciones de que esperaran en Jerusalén hasta que se cumpliera la palabra que Él les había dado de enviar la promesa del Consolador, del Espíritu Santo. Los discípulos, fieles a la comisión que Jesús les había dado, obedientes al mandato, se dirigieron a Jerusalén y estaban esperando. Pero la espera de ellos no fue una espera de inacción absoluta. Ellos
realizaron algunas actividades y en el día de hoy vamos a presentar dos de las acciones concretas que ellos realizaron. Lo primero que los discípulos realizaron, dice el evangelista Lucas, es que ellos oraban y suplicaban de manera unánime. ¿Cuál era el motivo de oración? La Biblia no lo dice de manera fehaciente, pero creo yo, y tal vez ustedes me acompañen en esto, que el motivo de oración debía ser prepararse para el cumplimiento de la misión, pedir sabiduría, pedir fuerza, pedir valor para enfrentar lo que se les vendría. Ellos sabían por experiencia su ministerio y la misión iba a enfrentar grande oposición. Por un lado tenían al ejército romano, al imperio romano, que cuestionaba todo lo que fuese religioso. Y por el otro lado tenían en los movimientos del judaísmo, tenían a los celotes, tenían a los herodianos, tenían a los saduceos, tenían a los fariseos, que se oponían también a Jesús. Entonces, ellos tenían una misión bastante complicada. En esas condiciones, ellos, mientras esperaban el derramamiento del Espíritu Santo, se prepararon. ¿De qué forma? Orando. Pero no orando independientemente, oraban y suplicaban de manera unánime. Lo segundo que hicieron estos antiguos colegas de ministerio de nosotros, de la iglesia primitiva, fue prepararse logísticamente. Veamos. Judas había muerto, Judas se había ahorcado, desesperado por lo que él había hecho. Los discípulos, mientras eso ocurría, se reunieron y bajo la conducción de Pedro y de los hombres, de los mayores discípulos del grupo, se reunieron y decidieron elegir a alguien que reemplazara a Judas. La suerte cayó sobre Matías. Para nosotros, Matías es un discípulo que pasó completamente desapercibido, porque a excepción de ese nombre, de la mención de su nombre, allí en el capítulo de Hechos de los Apóstoles, no hay nada más que decir de él. La Biblia nunca más vuelve a hablar de Matías, razón que ha llevado a algunos a pensar que no era ese el hombre que Dios quería. Sin embargo, la inspiración, la revelación nos dice que Matías era un hombre justo, era un hombre bueno. Que su nombre no haya descollado como otros de los discípulos no significa que no haya sido importante en el engranaje y en el andamiaje de la iglesia cristiana primitiva. El nombre de Matías me recuerda un poco a aquellos hermanos, aquellas hermanas que tienen un bajo perfil dentro de la iglesia. No son tan altisonantes, no son grandielocuentes, no son unas figuras preponderantes, pero su accionar es tan sutil, pero tan firme, que sin el concurso de ese tipo de hermanos, la misión de nuestra iglesia también tambalearía. Démosle gracias a Dios por aquellos miembros de iglesia que son callados, que no le gusta figurar, pero que su acción y la misión la cumplen con tal eficacia que son un apoyo vital para aquellos que sí figuran. En consecuencia, a ti, mi querido hermano, que pareciera ser que no tienes ese gran don, pero que haces la misión para la gloria de Dios de una manera fiel, Dios está contigo, como lo estuvo con Matías. Entonces allí notamos que la iglesia y nosotros hoy debemos actuar de una manera ordenada. No basta solo con orar, hay que actuar. Y no basta con pedirle a Dios sabiduría si no sabemos utilizar los mecanismos de orden que Él nos ha dejado en su palabra. Mientras nosotros hoy esperamos el derramamiento del Espíritu Santo para que nos ayude a completar la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo, debemos unirnos, queridos. Debemos unirnos para animarnos mutuamente y orar por el Espíritu Santo de Dios. El cuarto tópico de nuestra lección lleva por título Ustedes lo crucificaron y corresponde al estudio del día miércoles 8 de noviembre. Hechos capítulo 2 registra el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a tratar de imaginarnos cómo fueron las escenas que acontecieron durante y después de este portentoso acontecimiento. La Biblia describe que los discípulos estaban unánimes, orando, cuando de repente se escuchó un estruendo.
ese estruendo fue producido por, pienso yo, el descenso del Espíritu Santo, y en la cabeza de cada uno de los discípulos aparecieron algo así como lenguas, unas lengüitas de fuego. Cuando eso ocurrió, la gente que estaba afuera del aposento alto, ellos escucharon el estruendo y se sorprendieron. Y más se sorprendieron cuando empiezan a oír que los discípulos, que eran considerados en cierta forma personas un poco incultas según el criterio y la media de la sociedad grecorromana de su época, empezaron a hablar lenguas, empezaron a hablar los idiomas que estaban allí. El Espíritu Santo les dio la capacidad para hablar en otros lenguajes. Hago énfasis, vuelvo a hacer hincapié, el verdadero don de lenguas, apreciado hermano que me escuchas, no es la glosolalia ininteligible que emiten algunos predicadores de cultos protestantes y de otras congregaciones. Ese no es el verdadero don de lenguas. Ese don de lenguas no edifica a nadie. No edifica absolutamente a nadie. En cambio, este don de lenguas que nosotros encontramos aquí edificó a las personas que estaban allí. Pero dentro del discurso de Pedro, de manera especial, Pedro les hizo hincapié en algo. Ustedes que están aquí, ustedes son responsables también de la muerte de Jesús. Ustedes lo crucificaron. Y cuando estas personas son confrontadas, porque posiblemente algunas de ellas estuvieron presentes en el acto criminal que perpetraron contra Jesús al quitarle la vida, ellos se sintieron tocados y dijeron, caramba, de verdad que nosotros estuvimos allí y nada hicimos. Es más, dimos nuestro voto para que lo mataran. Y el Espíritu Santo en ese momento tocó el corazón de esas personas y se compungieron de corazón. Y fíjate tú que aquí es donde está lo notorio, lo hermoso del Evangelio. El Evangelio perdona, el Evangelio llega incluso a aquellas personas que han sido altamente culpables de traición delante de los ojos de Dios, y Dios los perdona. Cuando estos hombres, cuando estas mujeres reaccionaron a la predicación del apóstol Pedro, que les dice, ustedes crucificaron a Jesús, ellos dicen, caemos en cuenta, ¿verdad que sí? Bueno, y ahora, ¿qué podemos hacer? Hermanos, ¿qué haremos? Allí viene entonces lo que esa palabra hermosa de Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Esta declaración de Pedro también ha sido terriblemente tergiversada por quienes dicen que aquí la fórmula bautismal que dio Jesús se alteró y que ahora solamente hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Hermano querido, entiende el contexto. Las personas que dieron el voto para que mataran a Jesús es porque ellos no habían aceptado a Jesús como el Salvador, no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Lo primero que ellos tenían que hacer, además de arrepentirse y de pedir perdón, era bautizarse en el nombre de esa persona que habían despreciado. Ellos necesitaban aceptar a Jesús como su Mesías para que de esta manera el bautismo pudiese tener sentido. No hay ninguna intención por parte del autor de Hechos de los Apóstoles de Lucas de decir que la fórmula bautismal que Jesús nos dio, a saber, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hubiese sido cambiado. El énfasis de Lucas está puesto en las circunstancias que están viviendo en esos momentos las personas que se vieron comprometidas con el asesinato de Jesús. Ellas necesitaban pedir perdón. Ellas necesitaban aceptar a ese que crucificaron como el Mesías que habían negado. Lo demás era secundario. Ellos creían en el Padre. Y en ese momento, Pedro también les dice, y recibiréis el Espíritu Santo. Pero a quienes no podían, a quien no habían aceptado, era a Jesús. Ahora, ¿cuál es la palabra de bondad para nosotros hoy? Todos los que hemos pecado, todos los que pecamos, tenemos perdón por parte de Dios. Esa es la noticia bonita, hermano. Todos tenemos perdón de parte de Dios, pero necesitamos hacer algo, arrepentirnos y confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Por eso, la motivación para la predicación de la misión es que yo también, como tú, yo fui pecador. Como tú, yo no quise aceptar a Jesús por mucho tiempo, pero mi motivación hoy es decirte, Jesús te ama, y así como me perdonó a mí, también te ha de perdonar a ti.
Ustedes no lo han de creer, pero grabando justamente aquí la lección, y esta es la parte final, me encuentro con el Cuarteto Shabbat, un grupo maravilloso de la iglesia. Aquí tenemos a Cristian, tenemos a Harold, tenemos a Derwin, tenemos a Andrés y tenemos a Danielito. Hombres que para mí han sido importantes y me dieron un tremendo susto. Mientras ellos se ríen del susto que me dieron, quiero decirles que la respuesta a la pregunta que dejamos la semana pasada es: ¿qué lugar del país crees tú que le hace falta la presencia de Dios? Las respuestas pueden ser variadas, pero no importa el lugar, Dios te ha llamado a ti para que cumplas esa misión. ¿Estás dispuesto tú a hacerlo? Shabbat, ¿estás dispuesto tú a hacer esa misión? Claro que sí. Claro que sí. Ahora viene la pregunta para la próxima semana, la pregunta detonadora de esta discusión para que participen. ¿Cómo está tu espectro de amistad respecto a las personas que llegan a tu iglesia? Concretamente, ¿eres tú un buen amigo de las personas nuevas que llegan a la iglesia? Déjame saber tu respuesta. Shabbat, bendiciones. El quinto y último tópico de la lección se tituló Un retrato de la iglesia primitiva. Yo tengo aquí este aparato, esta tablet, y si yo quisiera tomarle una foto en estos momentos al aeropuerto donde me encuentro, aquí en la ciudad de Barranquilla, podría salir una postal interesante, pero vamos a tratar de, con la imaginación, tomarle un retrato a la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? De ello se ha escrito mucho. De ellos se han elaborado sermones preciosos, se han hecho reflexiones muy lindas, pero no tiene ningún sentido que nosotros nos quedemos con ese retrato de allá, de hace casi 2000 años, y no nos olvidemos de aplicar eso que ellos vivieron en el tiempo actual. Fíjate tú que las personas que llegaban y entendían el Evangelio y se unían a la iglesia cristiana primitiva, lo hacían por causa del impacto positivo que tenía el comportamiento de esas personas. Se sentían atraídos por el amor, por la unidad, por la fraternidad que esa iglesia manifestaba. Para esa época, la función principal de la iglesia cristiana primitiva era el discipulado, y hoy también sigue siendo la misma función. A medida que los miembros de iglesia se iban acercando al grupo inicial, este grupo inicial los arropaba. Yo quiero traer aquí en consideración un aspecto que me parece un poco preocupante. Hermanos, no nos preocupemos tanto por teorizar acerca del igle crecimiento. Desafortunadamente ha hecho tránsito en estos tiempos teorías que hablan de cómo hacer crecer a la iglesia desde la perspectiva humana y meramente cuantitativa. La explosión de nuevos miembros, la explosión de grandes bautismos llenan los titulares de algunas de nuestras revistas. Hermano, eso no está mal. El bautismo es la consecuencia de la predicación, pero no es la motivación en sí. Jesús dijo: enséñales. ¿A qué? A que guarden los mandamientos. Enséñales a que hagan estas cosas, a que guarden la palabra de Dios. Y del resultado me encargo yo. La misiología es una de las ciencias que hoy está teniendo mucho auge dentro de las iglesias cristianas, pero la misión no es bautizar. La misión es presentar el carácter de Dios delante de esas personas que tienen que arrepentirse y aceptar su condición de pecadores y llegar a los pies arrepentidos de Jesús. En este tiempo también hay mucho cuestionamiento sobre la doctrina. Hay algunos cristianos que son un poco tercos y no quieren que se les enseñe la doctrina, porque para ellos la doctrina divide, la doctrina separa. Hermano, no puede ser. Cristo vino a esta tierra a enseñarnos. Allá en Mateo se dice la triple misión de Jesús: enseñar, predicar y sanar. De las tres, tanto enseñar como predicar tienen un contenido pedagógico. ¿Qué ganamos nosotros creyendo cualquier cosa, menos en la palabra de Dios? Por eso, un retrato de la iglesia cristiana primitiva era que eran discipuladores, eran personas que enseñaban la palabra de Dios, pero no como ellos creían ni esperaban, sino conforme a lo que Jesús les había enseñado. Una predicación pobre hace
que la gente sea pobre doctrinalmente hablando. Hay que tener un equilibrio. Yo debo enseñarle a la persona cómo es que debe acercarse a Jesús, pero al mismo tiempo yo debo acercarme a esas personas para que juntos podamos entender lo que es la vida cristiana. Yo espero, querido hermano, que durante esta semana nosotros nos revisemos y pensemos cuál es mi motivación. Personalmente les digo, yo nací en la iglesia adventista. Soy adventista casi de tercera generación. Eso no es un logro. Eso no lo hice yo. Yo no vine al mundo porque quise venir al mundo. No quise nacer en la iglesia adventista. Pero hoy, después de casi 6 décadas, puedo decir, yo me siento contento de ser miembro de la iglesia adventista. Pero no será la única iglesia que se ha de salvar. Mi motivación cuando yo hago estos videos, ¿saben cuál es? Que usted piense, que usted reflexione, que usted saque conclusiones y usted tome decisiones. Es usted quien tiene que decidir. Ya yo decidí. Si estoy errado en estos momentos, le pido a mi Dios que me ayude a orientar mis pensamientos porque yo quiero ser salvo. Y no quiero ser piedra de tropiezo para ti. Si tú no estás de acuerdo en algunos momentos con mis planteamientos, por favor, suplícale a Dios que te muestre la verdad. Aléjate de mí si mis conceptos te alejan de Dios. Pero si tú sientes que lo que te estoy diciendo aquí, basado en la palabra de Dios, te ayuda a acercarte más, pues acércate a Dios y dale gracias a Dios. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Podemos hoy ser como la iglesia cristiana primitiva, llenos de amor, compartir nuestras propiedades si es necesario, para suplir las necesidades de otras personas. En un mundo egoísta como en el que estamos viviendo hoy, querido, eso sería realmente un boom. Caramba, esta iglesia se caracteriza porque a sus miembros se les ayuda, pero no porque sus miembros sean unos haraganes, que eso es lo que hoy está también pasando. Hay un montón de miembros que están llegando a la iglesia y quieren que la iglesia los sostenga. No, señor, eso no está bien. El mismo apóstol Pablo fue enfático al decir, el que no trabaje, que no coma. Así que no nos escudemos con el asunto de que la iglesia va a ser la solución económica para todo el mundo. Eso es imposible. Nosotros tenemos una misión que cumplir, pero aquellos que se arropan completamente bajo el manto del evangelio, serán personas que ayudarán a los que realmente necesitan ayuda, porque quieren trabajar, están trabajando, pero no les alcanzan los recursos. Muchas gracias, apreciados hermanos, por acompañarnos en esta lección. Que el Dios del cielo les bendiga. No olviden suscribirse, no olviden darle like. Dios los acompañe y que la bendición del cielo esté con ustedes en todo momento. Bendiciones. El maestro para los maestros.